Bueno, los derechos de las mujeres son los derechos que tienen todas las personas. Existe un marco jurídico específico para los derechos de las mujeres porque quedamos excluidas durante muchos siglos de los derechos humanos, ¿no? Entonces, los derechos más importantes de las mujeres diríamos que son el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Tenemos exactamente los mismos derechos que tienen básicamente los hombres. Y últimamente también exigimos con mucha fuerza el derecho a una vida libre de violencia. La situación es bastante crítica. Hay estadísticas que nos invitan a reflexionar en torno a la violencia que el Estado ejerce sobre ellas, la policía. Creo que ahí hay como situaciones muy específicas en nuestro país que van desde la represión policial en el espacio público hasta situaciones de desplazamientos forzados y de violencia digital. Finalmente, la violencia digital es una forma en cómo esta violencia que vivimos en el día a día se puede también llevar a este ámbito virtual o digital. De hecho, muchas veces se piensa que la violencia digital no es real porque se da en este ámbito virtual, pero en realidad toda violencia que se sufra es real, ¿no? Y muchas veces la violencia que se sufre en internet puede también traspasarse al mundo real. Una amenaza que te puedan hacer a través de tus redes sociales bien puede concretarse en un ataque directo que sufras en tu vida, en tu integridad, ¿no? En ese sentido, Puebla es el segundo lugar a nivel nacional donde hay más agresiones, y esto pues son cifras de CIMAC, y muchas de estas agresiones provienen del propio gobierno, de funcionarias y funcionarios públicos, principalmente de nivel estatal y municipal. También hay algunos de nivel federal. Entonces creo que eso es como mucho más grave, porque entonces estamos hablando de que no solo estamos en una situación ya difícil por el género, por la propia situación de los periodistas, sino que además el Estado no puede o no sabe cómo garantizar nuestros derechos, porque es el primer ente que los está violentando. El territorio para nosotros, los pueblos originarios, es sagrado, y mientras haya vida ahí en ese territorio tenemos que defenderlo. Nosotros ahorita somos violentadas porque están llegando empresas, proyectos de muerte a nuestras comunidades, a donde contaminan nuestra agua, nos las despojan, mandan a toda la fuerza policíaca y así nos reprimen. De alguna manera también siguen violando nuestros derechos a la libre determinación y a la autonomía. La violencia química no solo pone en riesgo la vida de las mujeres en el momento de la agresión, sino en los meses y años posteriores a esta, debido a todas las secuelas, no solo físicas, sino psicológicas y todas estas afectaciones emocionales y psicosociales a las que tratamos de sobrevivir las mujeres víctimas de esta violencia. Parte de los desafíos de acompañar a mujeres sobrevivientes de este tipo de delitos tiene que ver con que se enfrentan a un sistema médico que no las atiende de manera inmediata, que no tiene protocolos de atención médica especializados para poder atenderlas, un sistema de justicia que ha sido francamente omiso con las denuncias, que no les ha proporcionado medidas de protección adecuadas y que no lleva a los agresores a la cárcel o tarda muchos años en poder llevarlos. Y desde luego también a una sociedad que les pone obstáculos para reincorporarse a la vida y que discrimina y que también estigmatiza. La violencia obstétrica son todas estas formas de violencia que puede vivir una mujer durante el embarazo, parto y puerperio, es decir, durante el proceso de gestación, cuando está ya en el proceso de parto o posterior al parto, ¿no? Muchas mujeres hablan de sus experiencias de parto, contando incluso estas anécdotas de cómo las trataron sin entender, ¿no?, la dimensión y las afectaciones que eso, produce sobre ellas. Como que la lucha de las mujeres siempre está siendo invisibilizada. Yo me atrevo a decir que más la lucha de las mujeres lesbianas y la lucha de las mujeres bisexuales, ¿no? Como que es algo que no existe, es algo que, son mujeres, ¿no? Y que entonces seguimos siendo recluidas, no hay una historia, no hay algo que determine desde hace cuánto tiempo en Puebla empezamos a hacer lucha mujeres lesbianas y mujeres bisexuales. Nos ha costado mucho trabajo a las mujeres trans más activistas
llegar a un lugar y abrir puertas. Sí, tenemos que tocar puertas hasta que, si no las saben, pues tirarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos defendiendo nuestros derechos. El derecho a una vida digna, a una salud digna, a una educación digna, a una vivienda digna y principalmente a algo que nos ha costado mucho trabajo, al acceso a la justicia. Pues la tortura sexual es un tipo de tortura basada en discriminación por género a través de agresiones sexuales y cometida por agentes estatales. Esta violencia no distingue entre tipos de personas, aunque principalmente se genera hacia las mujeres. Y este tipo de violencia lo que tiene como consecuencia es, además de una afectación corporal, una afectación psicológica, emocional y hacia otro tipo de derechos de las víctimas, como sexuales reproductivos, hacia el acceso a la justicia. Por lo tanto, este tipo de violencia identifica otro tipo de mecanismos de agresión hacia las propias víctimas. La violencia feminicida forma parte de un ciclo de violencias que nosotros vamos analizando, en el que involucra violencia psicológica, violencia física, violencia patrimonial, violencia económica, pero que siempre va en ascenso a un punto en el que a las mujeres, por considerarnos objetos y no personas, se considera además que es posible quitarnos la vida, minimizando estas situaciones vividas antes como violencia, y que es fruto de la discriminación, causa y consecuencia de la discriminación, y el culmen de la violencia feminicida es el feminicidio, que es la privación de la vida de las mujeres por razones de género. Creo que una vez que logremos la plena igualdad de derechos con los hombres, podremos erradicar el feminicidio. Es una lucha por la igualdad lo que estamos haciendo.